a ver esta parte, que son las pruebas de hipótesis. Muchos problemas requieren decidir si se acepta o se rechaza un enunciado acerca de algún parámetro. El enunciado suele llamarse hipótesis y el procedimiento de toma de decisiones en torno a la hipótesis recibe el nombre de prueba de hipótesis. Este es uno de los aspectos más importantes de la inferencia estadística, puesto que muchos tipos de problemas de decisión pueden formularse como problemas de prueba de hipótesis. En este capítulo se desarrollarán procedimientos de prueba de hipótesis para varias situaciones importantes. Apaguen sus micrófonos, chicos. ¿Quién está con su micrófono encendido? Ledesma Morales, ¿quiere preguntar algo? Miriam. Disculpe, Inge. Miriam Ledesma Morales, ¿quiere preguntar algo? No, Inge, disculpe. Ya. Entonces veamos qué son las hipótesis estadísticas. Una hipótesis estadística es un enunciado acerca de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Las hipótesis estadísticas a menudo involucran uno o más parámetros de esta distribución. Por ejemplo, supóngase que estamos interesados en la resistencia compresiva media de un tipo particular de concreto. Específicamente, estamos interesados en decidir si la resistencia compresiva media, digamos que llamamos P, es o no de 2500 PSI. Podemos expresar esto de manera formal como H sub 0, que va a tener una media igual a 2500 PSI, y la H sub 1, que va a ser diferente de 2500 PSI. Perdón. ¿Qué significa esto? Al enunciado H sub 0 que vimos anteriormente, que nos dice que es igual a 2500 PSI de LEC, se le llama hipótesis nula. Y al enunciado H1, que nos dice que la media es diferente de P y es diferente de 2500 PSI, se le llama hipótesis alternativa. Puesto que la hipótesis alternativa especifica valores de P que podrían ser o más grandes o más pequeños que 2500 PSI, se le llama hipótesis alternativa de dos lados. ¿Sí? Cuando es una hipótesis tiene este símbolo que es diferente, se le llama hipótesis de dos lados. ¿Ya? Eso no se olvide. En algunas situaciones podemos estar interesados en formular una hipótesis alternativa. Es decir, cuando nos decía, ¿no?, que tenemos una hipótesis alternativa que nos dice que un resultado es diferente de lo que, tiene que ser diferente de lo que buscamos, entonces se trata así, de una distribución normal y la hipótesis alternativa está en los lados laterales. O sea, aquí adentro se acepta
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Entonces, cuando dice que es diferente, se trata de ese tipo de gráficos y la hipótesis alternativa está a estos dos lados, donde no es igual. Y aquí adentro está donde sí es igual, ¿ya? Entonces, en ese caso se trata de una hipótesis de dos lados o de dos colas, ¿sí? Y en otros casos podemos estar interesados en formular una hipótesis alternativa de un solo lado o de una sola cola. Por ejemplo, digamos, lo mismo, ¿no? Que la anterior. La hipótesis nula es igual a la media y esta media es igual a 2500 PSI. Y la hipótesis alternativa nos dice que la media es mayor a 2500 PSI. En ese caso, vamos a tener una hipótesis alternativa de una cola, donde esa hipótesis está aquí al lado izquierdo. Esta gráfica de acá sería, y sería la hipótesis de una cola. Y cuando hablamos de una hipótesis alternativa, si en el caso estuviéramos hablando de una hipótesis alternativa donde la media sea mayor que P, que es de 2500, entonces va a estar a este lado, la zona de aceptación, y se va a tratar de una hipótesis alternativa de una sola cola, de la misma manera, ¿sí? Pero cola izquierda, cola derecha, depende a lo que estemos buscando. Es importante recordar que las hipótesis son siempre enunciados relativos a la población o distribución que está en nuestro estudio. No son enunciados en torno a una muestra. Entonces, esto es importante. Estamos estudiando lo que es la población y no la muestra, ¿ya? Los enunciados se hacen para la población. El valor del parámetro de la población especificada en la hipótesis nula, 2500 en nuestro ejemplo, suele determinarse en una de tres maneras. Primero, puede resultar de la experiencia o conocimiento pasado del proceso, o incluso de experimentación previa. El objetivo de la prueba de hipótesis suele ser, entonces, determinar si la situación experimental ha cambiado. Segundo, ese valor puede determinarse a partir de alguna teoría o modelo con respecto al objeto que se estudia. Aquí el objetivo de la prueba de hipótesis es verificar la teoría o modelo. Una tercera situación surge cuando el valor del parámetro de la población es el resultado de consideraciones experimentales, tales como especificaciones de diseño o ingeniería o de obligaciones contractuales. En esta situación, el objetivo usual de la prueba de hipótesis es la prueba de conformidad. Veamos qué es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Nuevamente, estamos interesados en tomar una decisión en torno a la veracidad o falsedad de una hipótesis. Un procedimiento que conduce a tal decisión se llama prueba de una hipótesis. Los procedimientos de la prueba de hipótesis dependen del uso de la información en una muestra aleatoria de la población de interés. Si esta información es consistente con la hipótesis, entonces concluiríamos que la hipótesis es verdadera. Sin embargo, si esta información no es consistente con la hipótesis, debemos concluir que esta es falsa. Para probar una hipótesis debemos tomar una muestra al azar, calcular una estadística de prueba apropiada a partir de los datos de la muestra y después utilizar la información contenida en esta estadística de prueba para tomar una decisión. Al probar la hipótesis nula relativa a la resistencia compresiva media del concreto, en la ecuación vista anteriormente,
Supóngase que se prueba una muestra aleatoria de 10 tipos de concreto y que se utiliza la media de la muestra X como un estadístico de prueba. Entonces tengamos este supuesto: si X es mayor a 2550 PSI o si X es menor a 2550 PSI. Consideraremos que la resistencia compresiva media de este tipo particular de concreto será diferente de 2500. Esto es, rechazaríamos la hipótesis nula de 2500 y el rechazo de la hipótesis nula implica que la hipótesis alternativa es verdadera, ¿sí? Al conjunto de todos estos valores posibles de X medias que son más grandes que 2500 o más pequeños que 2450, se les llama región crítica o región de rechazo para la prueba. Al probar la hipótesis nula relativa a la resistencia compresiva media del concreto en la ecuación vista anteriormente, aquí, ¿sí? Nos dice, supóngase que se prueba una muestra aleatoria de 10 tipos y se utiliza la media muestral como un estadístico de prueba. Lo mismo, ¿no? De modo alternativo, incluyendo estos valores. O sea, vamos a incluir ya una inecuación, pero en este caso ya no es solo menor o mayor, sino que tiene la igualdad incluida. Entonces, en ese caso, aceptaríamos la hipótesis nula si la media es de 2500. Exactamente. De tal modo que el intervalo de 2450 a 2550 PSI se llama región de aceptación de la prueba. Nótese que las fronteras de la región crítica 2400 y 2500 se les llama a menudo valores críticos del estadístico de prueba. Si la hipótesis fuera así, si la hipótesis nula es verdadera o si la hipótesis nula es falsa, vamos a aceptar o rechazar de acuerdo a la decisión que tomemos, si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Si aceptamos la hipótesis nula y esta es verdadera, no hay error. Si aceptamos la hipótesis nula y esta es falsa, se incurre en un error de tipo 2. Si rechazamos la hipótesis nula, pero esta es verdadera, incurrimos en un error de tipo 1. Y si rechazamos la hipótesis nula y esta es falsa, no hay error. Debido a que rechazar la hipótesis nula es siempre una conclusión fuerte, en tanto que no rechazarla puede ser una conclusión débil, a menos que se sepa que P es muy pequeña, preferimos, la mayor parte de los casos, construir hipótesis tales que el enunciado en torno al cual se desea una conclusión fuerte esté en la hipótesis alternativa. Los problemas para los cuales se ve una apropiada hipótesis alternativa de dos lados, en realidad no presentan al analista una elección para su formulación. Esto es, si deseamos probar la hipótesis de que la media de las distribuciones P es igual a un valor arbitrario, si queremos probar esto, nos dice, es muy importante detectar valores de la media verdadera P que podrían ser más grandes o más pequeños que A. Entonces debe utilizarse la alternativa de dos lados. Es decir, queremos probar esto, entonces vamos a tener una hipótesis alternativa de dos lados, ¿no? Eso nos dice que si tenemos la curva así,
¿no? Nos está diciendo que la hipótesis nula va a estar en estos parámetros, aquí, la media va a estar aquí, la media va a estar aquí al centro, donde está la hipótesis nula. Aquí al centro va a ser la hipótesis nula. Aquí va a estar la hipótesis nula. Aquí va a estar la hipótesis nula y aquí a los costados va a estar la hipótesis alternativa. ¿Por qué va a estar a los dos lados? Porque la hipótesis nula se va a presentar cuando el valor es diferente de esta media. Entonces, si es diferente de esta media, va a estar presente a estos dos lados, ¿sí? Es lo que decíamos anteriormente. Y si es mayor, va a estar a un lado, y si es menor, va a estar al otro lado de la curva, el valor que estamos buscando demostrar. Sí, esas son las hipótesis de dos lados o bilaterales. También hay muchos problemas de hipótesis que involucran de manera natural las hipótesis alternativas de un lado. De un solo lado, ¿no? Que involucran de manera natural a las hipótesis alternativas de un solo lado. Por ejemplo, supóngase que deseamos rechazar la hipótesis nula cuando el valor de la media supera a mu 0. Entonces queremos rechazar esto cuando la media es mayor que este valor. Entonces las hipótesis serían, la hipótesis nula va a ser igual a la media, y la media es igual a este valor, y la hipótesis nula se va a aceptar cuando la media sea mayor que este valor. Eso nos dice aquí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ingeniera, ¿podría volver a repetir, por favor? Se entrecorta un poco, al menos en mi caso. La Ya, a hipótesis... ver, dice. En este caso nos dice prueba unilateral, ¿no ve? De un solo lado. Entonces nos dice muchos problemas involucran de manera natural hipótesis alternativas de un lado. Por ejemplo, deseamos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces tenemos un valor para la hipótesis nula y queremos que esto no se acepte. ¿Cuándo? Cuando el valor verdadero de la media supere a este valor que hemos definido. Es decir, que la media sea mayor a esto, ¿no? En este caso, las hipótesis serían de esta manera, ¿no? Y nuestro gráfico sería, si dibujamos la curva normal, ahí, ¿no? Y tenemos nuestra media y queremos que se rechace cuando la media sea aquí, ¿no? A ver. Cuando este es el valor de la media. Este es el valor de la media, ¿no? Esto es mu sub 0. Y queremos que se rechace cuando los valores de la media poblacional estén mayores a mu sub 0. Digamos que mu sub 0 está por aquí, más allá de lo que sería la media. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la hipótesis alternativa según esto que acabamos de ver? la hipótesis alternativa sería la del lado derecho. Aquí, ¿no ve? Entonces, aquí sería la hipótesis alternativa. ¿Sí? Porque nos está diciendo todos aquellos valores que sean mayores que la media poblacional, que no incluyan a la media, ¿no? Todos estos valores, entonces, en todos estos casos, cuando es mayor, se rechaza, ¿no? Y la hipótesis nula sería justamente aquí, ¿no? Donde es igual. ¿Se entiende, no, esta parte?
Sí, ingeniera. Gracias. ¿Todos entienden, chicos? De esto depende el éxito de sus ejercicios, de plantear esto y de saber reconocer dónde van las colas. Una consultita, perdón, Inge. ¿Eso no dependería del enunciado del problema? Por eso aquí te está explicando. Si queremos que se acepte o se rechace una hipótesis, tenemos que plantear ese resultado en la hipótesis alternativa. Es decir, tenemos que probar que la hipótesis nula no sirve y que se acepte la hipótesis alternativa. Este en un caso, ¿no? Y en otro caso será contrario, será al otro lado. Si queremos que la hipótesis, que la media sea menor, rechazar cuando es menor queremos rechazar. Lo que es más amplio siempre tiene que estar en la hipótesis alternativa. Lo que queremos rechazar tiene que estar en la hipótesis nula. Lo que queremos probar. Me he mareado. A ver, una consulta. De acuerdo a la gráfica, a ver, en la media tendría que ser bueno, la línea que tiene la gráfica, ¿verdad? Claro, si la media estuviera aquí, ¿cuál sería la región de Ya. la hipótesis alternativa? Esa es mi consulta. ¿Cuál es la región de la hipótesis alternativa? Esto es lo que te dice. ¿Qué te dice aquí? Mayor. Mayor. Entonces, la región que es mayor a la media, que va a ser siempre a la derecha, ¿no? Mayor, es aquí, toda esta zona. ¿Sí? Y si te dijera que es menor, entonces estaría a este lado tu región de la hipótesis alternativa. ¿Esa que vendría a ¿Sí? ser la hipótesis verdadera, en todo caso? La alternativa generalmente es lo que quieres rechazar. O sea, en No, la el otro hipótesis lado. nula vamos a plantear, aquí, claro, que fuera, en el caso de esto, nos dice queremos rechazar, ¿no ve? Entonces aquí va a ser lo que sí es y aquí es lo que no es. Aquí nos dice eso, ¿no? Queremos rechazar la hipótesis nula cuando esto es mayor. Y cuando es menor se va a aceptar, ¿no? La hipótesis alternativa. Y bueno, cuando es igual, Cuando es igual, o sea, es bien difícil hallar que sea igual una media, ¿no? Que una muestral sea igual a una poblacional es bien difícil. Por eso la planteamos en la hipótesis nula. Y la alternativa tiene más amplitud para aceptar o rechazar. Vamos a ver eso en un ejemplo, para que no se confunda. Lo importante es saber reconocer si es a la derecha o es a la izquierda, lo que te está diciendo. Y eso de acuerdo a este valor. ¿Sí? Si es menor, si es mayor, si es menor igual, si es mayor igual. depende ¿Ya? de la media. Depende de la media y de lo que te está planteando el problema. Ya, perfecto. En un ejemplo van a entender mejor. Esto implica que la región crítica se localiza en la cola superior. Cola superior se llama la derecha del estadístico de prueba. Esto es, si la decisión se basara en el valor de la media de muestra X, entonces rechazaríamos la hipótesis nula si X es demasiado grande. La curva característica de operación para la prueba correspondiente de esta hipótesis se muestra en la figura que vamos a ver aquí, junto con la curva característica de una prueba bilateral. Es decir, esa es una prueba unilateral y esta de aquí es una prueba bilateral, ¿no? La prueba bilateral tiene dos colas aquí y la unilateral tiene una sola cola. La media, sí.
¿Me escuchan? ¿Se ha cortado, creo? Ahora sí La se escucha. escuchamos, Inge. Sí, Ahora sí, se ¿no? Se escucha, cortó un Inge. ratito. Sí, se ha cortado un ratito la anterior gráfica que estaba presentando. Ya. Entonces tenemos una prueba de hipótesis unilateral y una prueba de hipótesis bilateral, ¿no? Aquí, este es unilateral y este es bilateral. Entonces nos dice que la media verdadera P, si supera a P sub 0, vamos a decir que la media P es mayor que B. Y si la prueba unilateral es superior a la prueba bilateral en el sentido que tiene una curva característica de operación con pendiente Inge,
escuchan, chicos? Sí, ingeniera. Bien. Se ha cortado un ratito. Vamos a explicar el gráfico que acabamos de ver, que sería este, ¿no? ¿Qué nos dice? Si la media verdadera mu estuviera acá, ¿no? Más allá de mu sub 0, o sea, mayor que mu sub 0, ¿no? Aquí. Si la media verdadera estuviera acá, por decir, ¿sí? Que es mayor a mu sub 0. Aquí. La prueba unilateral, si estuviera aquí, nos fijamos, la prueba unilateral sería superior a la bilateral. ¿Por qué? En el sentido de que tiene una curva característica H1 de operación con una pendiente más pronunciada que la H0, ¿sí? Y cuando la media verdadera mu es igual a mu sub 0, aquí, nos dice cuando son iguales, ¿no? Las pruebas unilaterales cuando la media es exacto, entonces las pruebas aquí son exactamente equivalentes. ¿Sí? Ya sea prueba unilateral o bilateral, cuando la media de la muestra es igual a la de la población, entonces ambos tipos de prueba son iguales, son equivalentes. ¿Sí? Esa sería la hipótesis nula, Y perdón. no, solamente estamos mirando los tipos de pruebas, cómo son. No estamos probando nada en ese caso. Solamente estamos viendo cómo es la curva de cada una de acuerdo a la distribución de las muestras, ¿sí? Si utilizamos una prueba bilateral o una prueba unilateral. Sin embargo, no sé si cuando la media verdadera mu es menor que la mu sub 0, o sea, aquí, a ver, esta es menor, nos dice que mu sub 0, entonces las dos curvas características de operación son diferentes, ¿no? Aquí, mire, esta baja y esta continúa subiendo, ¿no? La unilateral continúa subiendo y la bilateral baja porque tiene una forma de campana. Si la media es menor que la media real, ¿no? Es menor que la media que nosotros planteamos, la prueba bilateral tiene una mayor probabilidad de detectar la desviación respecto a mu sub 0 que la prueba unilateral. Esto es intuitivamente atrayente, ya que la prueba unilateral está diseñada suponiendo que P no puede ser menor que P sub 0. O bien, que si es menor que P sub 0, mu sub 0 o mu sub 0, sería deseable aceptar la hipótesis nula. Nosotros vamos a trabajar siempre con la prueba de hipótesis bilateral, aquí, de dos colas, ¿no? Esta, forma de campana. No vamos a manejar esta que tiene un solo lado. De hecho, hay dos modelos diferentes, nos dice, que pueden emplearse para la hipótesis alternativa unilateral. En el caso de que la hipótesis alternativa H1 tenga un valor de la media que sea mayor a la mu sub 0, y estos dos modelos serían, ¿cuándo va a ser mayor que mu sub 0? Cuando la media sea igual a mu sub 0 o cuando la media sea menor o igual a mu sub 0. En esos dos casos, hipótesis alternativa va a ser mayor que mu sub 0. En estos dos posibles casos.
¿Se escucha? Hola. Sí, que se escucha. Sí, estaba cortado. Se corta, ¿no? A ver, me voy a cambiar de ambiente. Deme unos minutitos. Me está empezando a entrecortar mucho por aquí. ¿Ya? Me voy al otro lado. Está bien, Inge. También.